Hola chicos, espero que estén súper bien. En esta clase de hoy vamos a ver un poco sobre señalética y diseño de la información a partir de lo que Joan Costa nos indica en su libro Diseñar para los ojos. Si más no me equivoco, podrán irse al PDF que está en los libros compartidos, que igual yo les dejé también ahí, que la profe Adri también había compartido, en la página 99. Les recomiendo muchísimo que lean este capítulo porque de verdad les va a servir enormemente al proceso de diseño de señalética para este último trabajo. Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan acá? Cómo la señalética, a pesar de que es una disciplina, pues que les compete al diseño ambiental como tal, nosotros como diseñadores gráficos tenemos un rol súper importante en el proceso de diseño y de visibilización de la información. Recuerden que también la señalética, tal y como lo vimos en la clase, bueno, nosotros aplicamos la metodología LATCH y que la L corresponde a localización, la A pues alfabéticamente, la T de tiempo, la C de categoría y la H a jerarquía. Bueno, en inglés, ¿verdad? Pero esta metodología nos ayuda muchísimo para nosotros empezar a desarrollar lo que es el proceso de señalética. Probablemente ya muchos de ustedes estén como más adelantados hasta acá, pero igual siempre es súper útil volver al inicio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice Joan Costa? Existe una nueva definición de señalética y bueno, él indica que, como les decía, es una disciplina de la comunicación ambiental y de la información que tiene por objetivo orientar decisiones y acciones de los individuos en lugares donde se prestan servicios. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vamos a desarrollar para las diferentes escuelas que integran el CIDEA. Entonces, ¿cómo? Desde que nosotros ponemos un pie en la universidad, ya sea que entremos por arriba por San Pablo o bien por la entrada principal de la universidad, hay una serie de rutas, caminos y lugares por los que pasamos que, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó cuando empezaron en la carrera, pero cuando a mí me decían la Escuela de Arte y Comunicación Visual, el primer día, pues yo no sabía cómo llegar. Entonces ahí había una necesidad. Basémonos también, recuerden, en el design thinking que vimos en la clase anterior. ¿Cómo sé yo que hay una necesidad? Pues porque lo empaticé, porque lo conversé con otras personas que también eran de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, poniendo nuestro ejemplo, ¿verdad? Empezando, y yo les decía, uy, ¿ustedes saben dónde está la escuela? Uy, no sé, pero quizá podemos irnos preguntando. Ok, entonces, ¿por qué dejar de preguntar? Más bien, ¿por qué mejor no dejar de preguntar y tratar de localizar a las personas a través de la señalética? Entonces, ¿qué sucede acá? Costa nos indica que sí, en efecto, es una disciplina visual de actividad transdisciplinar. ¿Por qué? Porque, como les decía, si bien es cierto, integra el diseño ambiental y pues también integra el diseño gráfico. Además de inclusive personas que se encarguen de proponer o que sean expertas en materiales, por ejemplo, y que nos puedan indicar que tal vez este material, por las condiciones en las que nos encontramos, funciona mejor, no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso lo que hace es que pone en juego a una serie de disciplinas o en interacción a una serie de disciplinas para lograr contar con un producto que sea lo suficientemente efectivo para justamente esto, mejorar la comunicación y además que esa comunicación sea directa. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense lo sencillo que hubiese sido si cuando entramos a la universidad hubiese estado lo suficientemente señalizada la Escuela de Arte y Comunicación Visual. Es muy probable que ni siquiera tuviéramos que haberle preguntado a una sola persona porque nos hubiéramos guiado perfectamente. Entonces, ¿qué busca la señalética y el diseño de la información? Justamente eso, comunicar, ubicar, facilitar la vida de las personas donde se encuentran, en este caso en la Universidad Nacional, ya sea estudiantes, docentes o personas que vayan a asistir a las distintas escuelas del CIDEA para las cuales nosotros estamos pues, realizando el trabajo. Entonces, también nos dice Costa que es parte de la ciencia de la comunicación visual. ¿Por qué? Porque es una relación entre el individuo y el entorno y el individuo y la señal. ¿Por qué? Porque nosotros, como individuo, nos encontramos en un entorno específico, en Universidad Nacional. ¿Y qué hago yo cuando llego a la Universidad Nacional sabiendo que voy a alguna de estas escuelas? Pues tengo que ubicarme primero. Y no soy un ser aislado, sino que estoy interactuando con una serie de factores externos, llámese personas,
ambiente, entre otros. Entonces, la señalética lo que a mí me ayuda es a entender mejor cómo me encuentro yo en un espacio o contexto determinado con respecto a localización e información. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de individuo señal, es justamente esa relación que se tiene con el entorno arquitectónico, paisajístico o urbanístico. Les pongo un ejemplo. Ustedes van, por ejemplo, al mall, no sé, al Paseo de las Flores, a Lincoln Plaza, Multiplaza, donde sea. Y ustedes ven que hay suficiente señalización. ¿Por qué? Porque las personas están en un entorno donde quizá andan buscando X tienda, X restaurante. Entonces todo tiene que estar lo suficientemente señalizado para que esa comunicación se dé de la mejor manera y no tengan que estar incurriendo en preguntarle cada rato a los guardas, a las personas que se encargan del mantenimiento y demás, ¿dónde está tal tienda? ¿Dónde está tal restaurante? ¿Dónde está tal cosa? Y también por seguridad. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede, por ejemplo? Si aquí en Costa Rica que tiembla mucho, hay un temblor muy fuerte y no conocemos las salidas de emergencia, por ejemplo, o las zonas de seguridad. Imagínense el problema que eso puede ser y las repercusiones que eso puede tener. Entonces, tenemos que pensar justamente en todo ese tipo de cosas para nosotros poder crear esa señalética acorde a las necesidades del espacio, del tiempo, también del lugar donde nos encontramos, para que justamente fluya esa comunicación. Entonces, la señalética logra afectar la sensorialidad global de los individuos, la imagen. ¿Por qué? Porque entonces no es lo mismo que yo esté en un lugar donde esté correctamente demarcado, donde yo encuentre las cosas, a un lugar donde yo no sepa dónde están las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de verdad me desubica demasiado y me frustro. Porque yo digo, y no, no lo encontré, me voy, chao. Entonces, esto de verdad afecta muchísimo. Presenta una ordenación significativa de las cosas y objetos en el espacio. Funcionalidad, donde se presentan servicios y se realizan actividades. Volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede si estoy en el mall y no está demarcado y yo ocupo ir al baño? ¿Qué voy a hacer? O hay dos opciones. O pregunto si no estoy muy urgido. Le pregunto a alguien y me da chance de buscar o di no me da tiempo de llegar al baño. Entonces, hay que buscar la funcionalidad cuando nosotros estamos generando la señalética, la funcionalidad durante todo el proceso. Recuerden, generemos esa empatía. Consultemos a las preguntas, a las personas que prefieren, preguntémosle cuáles son las necesidades, cómo les gustaría que fuera, cómo, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorarlo? Toda esa información es utilitaria para ese proceso de diseño de la señalética. Aquí, bueno, otra de las funciones importantes y primordiales de la señalética es que orientan las decisiones y las acciones de los individuos. ¿Por qué? Porque las decisiones llevan a la acción. La información no es solo señalética, sino también arquitectónico. Esto quiere decir que la señalética siempre, en todo momento, nosotros como diseñadores, recuerden, tenemos que integrar la señalética con el espacio en el que nos encontramos. Nosotros, por ejemplo, no podemos tener la misma señalética en la Universidad Nacional a un mall o a un kinder, por ejemplo, o a una iglesia, a un aeropuerto, ¿verdad? Hay que adaptarnos a las condiciones en las que nos encontramos y a partir de eso proponer, porque todos los lugares ofrecen necesidades, problemas distintos para las personas que allí se encuentran y necesitan ubicarse, informarse y demás. Ustedes imagínense, chiquillos, nada más, cómo sería si un aeropuerto, independientemente de cuál fuera, no estuviera debidamente señalizado. Sería un desastre. La gente perdería vuelos y esto es un efecto dominó. No está señalizado, la gente se pierde, la gente no entiende, no encuentra, se pierden vuelos. La experiencia del usuario, que es súper importante, quizá no lo hemos conversado hasta el momento, pero la señalética va muy de la mano con una experiencia de usuario. Recuerden ese journey map. Recuerden el ejemplo que les puse de la persona que está en el supermercado buscando pasta de dientes. ¿Qué pasa si no están los anaqueles o los pasillos demarcados o señalizados? ¿Cómo sería ese viaje? ¿Cómo sería ese Customer Journey Map, verdad? Entonces nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de crear la señalética. Entonces, en lugares que se presentan servicios, por ejemplo, un lugar perfectamente localizable, identificable a la distancia, inteligible, perdón, o utilizable. ¿Qué quiere decir con esto? Es justamente esto que les decía. Pongamos el ejemplo de nuevo del aeropuerto. ¿Qué sucede si un lugar como este no tiene señalética? Solo imagínense ustedes. ¿O qué sucede
si, por ejemplo, la Universidad Nacional en general, que es enorme, no tuviera señalética. Nos perdemos, si ya nos perdemos con la que hay, imagínense si no la tuviera. Y la señalética como servicio informativo, cuando nosotros viajamos, vamos a otro lugar o vamos a un lugar donde que desconocemos, por ejemplo, y no está lo suficientemente señalizado, y nos toca irnos preguntando o nos toca poner Waze, Google Maps, lo que sea para ubicarnos. Pero qué diferente es cuando estamos en un lugar que está debidamente señalizado, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros a ubicarnos, a sentirnos informados, a que el mensaje llegue e incluso hasta por la paz mental de uno, de saber que está en el lugar correcto o que va en la dirección correcta. Entonces, la señalética va muy de la mano justamente con esa información visual. ¿Por qué? Porque entonces aquí es como donde nosotros como diseñadores gráficos tenemos la responsabilidad de comunicar de manera óptima justamente esa información a través de la señalética. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde están las tiendas? ¿Dónde están, no sé, el parqueo, los ascensores, por ejemplo, las rutas de salida? Todo eso se conjuga a través de la señalética. Y no solamente nosotros como diseñadores gráficos interactuamos o estamos siendo responsables de justamente esa gestión. Aquí también, y ahora les voy a enseñar un ejemplo, están los diseñadores ambientales, que son los que nos ayudan a localizar los espacios o los puntos que son más óptimos para colocar ese tipo de información. Están los arquitectos, están los paisajistas, los urbanistas, nosotros como diseñadores, incluso los mercadólogos, tienen que saber muchísimo de la señalética y de la información visual para saber, por ejemplo, en qué punto tengo que yo poner una valla, un MUPI, esto, lo otro, para que realmente ese mensaje cale y poder llegar a ser una parte importante en la decisión de compra, por ejemplo. Entonces, acá Costa nos dice, no tiene nada que ver con la señalización urbana o vial, sino que esta es parte de una nueva ciencia que tiene como objetivo hacer inteligibles los espacios, es decir, que los espacios se vuelvan eh, comunicativos por sí solos, que tengan la capacidad casi que de hablar a través de la información visual y la señalética. La comunicación de utilidad pública. Eso es algo que también estamos hablando mucho actualmente, y es que, por ejemplo, las ciudades ahora cada vez se preocupan más dentro de sus legislaciones porque sean lo suficientemente claras, porque sean lo suficientemente inteligibles, como dice Costa, y que puedan ser capaces de comunicar esa información a través de la señalética. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos pone un ejemplo. Imagínense ustedes si la señalización vial no sea correcta en un lugar o en un espacio específico. Esto tendría repercusiones muy graves e importantes. Entonces, por ejemplo, él lo describe como un sistema que siempre es idéntico con una normativa específica conocida por patrones y conductores. Porque imagínense ustedes si, y esto pasa, por ejemplo, en Asia, en África, o en todos estos lugares que son muy distintos quizá a Latinoamérica a nivel cultural y pues en otros aspectos también, pero ustedes ven que la señalización siempre es la misma en todo lado, esté en español, inglés, en chino, ¿verdad? Pero siempre a nivel de signo y de símbolo es igual. ¿Por qué? Porque ya existe una cultura generalizada, una conciencia visual alrededor de los signos y de los símbolos. Entonces es súper importante que obviamente todo este tipo de señalización sea similar en todo lado, porque si no la gente se va a perder. Aquí, por ejemplo, él hablaba de que en 1838 hubo el primer semáforo. En 1904, los primeros paneles em, para autos, prescripciones para autos. En 1908, las primeras cuatro señales de obstáculos. En 1931 se firma el Convenio Internacional para la Unificación, es decir, las, para que toda la señalización vial fuera parecida, similar, para evitar ese tipo de incidentes en todo el mundo. Y en 1971, la señalización perpendicular aérea y horizontal. Por ejemplo, cuando vemos un alto demarcado en las calles o un alto, pues cuando nos lo topamos de frente, ¿verdad? Vertical, horizontal. Todo esto siempre lo vamos a ver igual independientemente estemos en Costa Rica, en la China, en la Conchinchina, donde sea. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de gestión, el aumento vertiginoso, la creciente movilidad social, el incremento del tráfico, la proliferación de estímulos visuales y desechos
versus la regularización de un sistema, señalización clara, precisa, eficaz y mayor organización. Entonces, ¿qué nos dice Costa acá? La señalética como tal, la señalización, han tomado un rol súper importante a nivel social. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de elementos tan importantes es que las personas o los individuos logran tener una experiencia óptima en los lugares o espacios donde se encuentran, desde cómo se comunica, por ejemplo, dónde estamos ubicados, hasta dónde vamos, todo esto influye muchísimo en esa experiencia. Entonces, a esto quiero llegar con que ustedes tienen que ser muy estrictos o tal vez exigentes con ustedes mismos y con sus equipos de trabajo para que la señalética que se genere cumpla realmente con todas esas funciones que ustedes andan buscando y que realmente los clientes eh, buscan también, o las personas usuarias buscan. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir muchísimo en justamente cómo se transmita el mensaje y cómo se cumpla con el objetivo justamente, en este caso, de llegar a la Escuela de Arte y Comunicación Visual, de música, de danza, de teatro y demás. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de mi trabajo de licenciatura para que ustedes identifiquen más o menos cómo fue que nosotros empezamos a entender ese tipo de puntos clave para poder colocar la señalética. Para darles el contexto, nosotros estábamos ubicados en el Jardín de Dota, en la zona de Los Santos, y el proyecto consistía en pues crear un espacio de turismo rural comunitario que no tenía nada, o sea, de verdad había que empezar de cero con la construcción del espacio como tal, de la señalética, de la entidad gráfica y demás. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco, no me voy a enfocar tantísimo en la parte de identidad gráfica, pero sí en la zonificación y en el trabajo, que en este caso, partiendo también de lo que decía Costa, que es un trabajo multidisciplinar, nosotros aquí, bueno, en mi caso yo estaba trabajando con dos muchachas de diseño ambiental, entonces como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, pues ellas montan la propuesta del espacio. Esto, como les digo, es un espacio que no existía. Ellas se encargaron de montar todo el espacio. Y acá, a partir de esta propuesta espacial, nosotros empezamos a identificar a través de la zonificación los aspectos más importantes de cada zona y los puntos clave para poder colocar la señalética. Entonces, por ejemplo, el sector 1 era la vivienda. Ellos tenían planeado que la casa estuviera en el mismo sitio donde estaba como el restaurante que se proponía, justamente para poder hacerlo mucho más cálido, personalizado, que ellos siempre estuvieran ahí, que las personas que llegaran a visitarlos estuvieran ahí, porque en realidad esto iba a ser muy puntual, iba a ser como muy hospitalaria, como esa relación con las personas. Y ellos querían que todo eso se conceptualizara en un solo espacio. Pero, bueno, en ese momento nosotros estábamos en pleno COVID, entonces, ¿qué ocupábamos nosotros ahí? En la entrada, en ese momento, el Ministerio de Salud, y yo creo que todavía exigía pues un espacio donde pudieran lavarse las manos, donde pudieran secarse las manos y después ingresar al sitio. Entonces, parte de la señalética que nosotros propusimos fue pues un módulo de lavado de manos. Y si ustedes ven acá, bueno, ahorita más adelante lo podrán ver, aquí habíamos creado la señalética que correspondía a las instrucciones para un debido lavado de manos. Nosotros le llamamos zona de desinfección. Como ustedes pueden ver, acá estaba la información sanitaria en las áreas de desinfección. Estos básicamente eran pues los rótulos o la señalética que se iba a colocar también dentro de esos paneles o espacios para que ellos entendieran qué tipo de elementos tenían que tomar en cuenta cuando empezaban el recorrido, cómo se podían lavar las manos, el uso correcto de la mascarilla y demás, incluso hasta los protocolos sanitarios que en ese momento se exigían. Esto era otra zona, la zona de bienvenida, que como ustedes pueden ver acá en la pura entrada, nosotros íbamos a colocar, por ejemplo, el imagotipo de, de la zona donde lo reciben, básicamente, como esa salita de espera, por así decirlo, donde los turistas o los excursionistas iban a llegar y pues nosotros, obviamente, para poder guiarlos donde estaban, íbamos a colocar esta, esta señalética, en este caso ese rótulo en la pared, para que ellos pudieran ver que era ahí el punto correcto. Aquí, bueno, estos son detalles de mobiliario de baño, aquí no voy a ampliar mucho. Estos son más que todo como productos alimenticios.
que se iban a encontrar en el sector 1 y en el sector 2 otra parte de la zonificación que ya era más, bajando más a la parte de cultivos, a unos orgánicos. Nosotros también íbamos a generar ese tipo de señalética, que eran como esos banners, esos rótulos que iban a explicar un poco qué había ahí, ¿verdad? Qué tipo de productos estaban ahí cultivados, sembrados, cómo se daba el proceso de los abonos orgánicos. El invernadero. Acá también nosotros proponíamos una serie de señalética que visibilizara, por ejemplo, que cuando se salía del invernadero estaba el baño, habían rótulos, flechas, demarcaciones de piso que me iban a mostrar a mí que ahí se encontraba. Esto es una parte importante de la zonificación, identificar los puntos clave. ¿Ven? Esto es otro ejemplo de desinfección e hidratación, la zona de descanso, por ejemplo, para las personas que tenían algún problema para poder transitar sobre el terreno, pero igual todo iba a estar sumamente demarcado. Igual acá, ustedes yo les recomiendo que coloquen cuál va a ser el objetivo. ¿Por qué estoy demarcando esa zona? ¿Por qué estoy colocando señalética ahí? No es nada más porque sí o porque me pareció que se veía bonito, no. Hay que colocar la justificación válida y técnica por la cual ustedes están usando la señalética. Esta era otra zona de información. Em, Como ellos iban a hacer recorridos, era súper importante señalizar los senderos. Imagínense ustedes si esos senderos no están demarcados. Los problemas y los incidentes que hubiéramos tenido si esos senderos no se demarcan. La gente sí, se podría perder, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, decisiones ustedes tienen que tomar. Y también partir, por ejemplo, en este caso, de la identidad gráfica que nosotros estábamos utilizando o estábamos planteando para esos espacios específicos y para ese proyecto en específico. Este es otro ejemplo de zona de hidratación y descanso. Aquí van a ver unos bebederos. Si ustedes ven aquí pueden encontrar cómo usar la mascarilla, lo del distanciamiento social, por ejemplo, lavado de manos. Estos fueron los primeros prototipos de señalética que nosotros empezamos a generar. Si ustedes ven en la parte superior, iba a tener un distintivo que se iba a hacer en un material específico. Ahorita sinceramente no recuerdo, pero era un material que las chicas de diseño ambiental habían propuesto por la durabilidad y por el tipo de espacio en donde nos encontrábamos, que representara, por ejemplo, cada espacio de la finca. La soda, los souvenirs, los frutales, los miradores, todo siempre muy de la mano, pues con la identidad gráfica del proyecto. Aquí pueden ver otros elementos que nosotros diseñamos. Estas eran flechas que se van a colocar, por ejemplo, como gráfica de piso para señalizar los espacios. Y pues básicamente esos eran como, ese fue el proyecto a nivel de señalética en grandes rasgos, obviamente era más amplio, pero a grandes rasgos justamente eso era lo que nosotros planteábamos para poder velar porque la información se comunicara de manera óptima durante todo el espacio y durante todo el recorrido para evitar cualquier tipo de incidentes. Entonces, por aquí les dejo, chicos, esta clase. Si ustedes quieren, yo también les puedo compartir este documento para que puedan tenerlo como base y puedan fijarse si tienen alguna consulta o demás.